Bendiciones, el Señor les bendiga. Vamos a estar hablando sobre la bendición de declarar o el poder de declarar bendiciones sobre las familias. En Génesis nosotros vemos cómo, desde Génesis podemos ver cómo el Señor estableció familias, cómo el Señor es tan pro familia, porque fue él el que constituyó, ¿verdad?, a la familia, las bendiciones que el Señor nos da cuando bajo su voluntad, cuando bajo sus mandamientos nosotros seguimos ese patrón, ¿verdad?, esa ordenanza. Y nosotros vemos en Génesis cómo Dios hace al hombre, crea al hombre y luego del hombre mismo crea a la mujer, le da a su ayuda idónea de él mismo. Entonces el Señor los manda, los une y los manda a que sean fructíferos y que se multipliquen. Entonces más adelante nosotros vemos cómo el Señor nos, como el Señor le dice, establece, ¿verdad? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces más adelante nosotros vemos cómo el Señor el hombre, bueno, el hombre y la mujer pecan, caen, ¿verdad? Se daña ese plan original que Dios tenía, ¿verdad? De que estuviéramos siempre con Él, todo el tiempo con Él, de que lo pudiéramos ver y tener esa comunión y esa coinonía, ¿verdad? Estar como que en familia, pero con el Padre, ¿verdad? Se daña ese plan original y más adelante vemos cómo el Señor llama a Abraham, un hombre que la Biblia no lo dice, no lo deja saber, ¿verdad? Pero que quizás nunca escuchó hablar de Dios, ¿verdad? Del Creador. Abraham venía de una familia idólatra. Entonces Dios se les revela y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Y le señala, ¿verdad? Más adelante hacia donde él quiere que vaya, pero originalmente Dios solo le da la orden, sal de tu casa y de tu parentela. Entonces Abraham en fe, y por eso fue constituido el padre de la fe, ¿verdad? Porque sin conocer a este Dios, decide obedecer y tuvo que ser, yo imaginándome, ¿verdad? Pensando, tuvo que ser algo muy impactante para él, ¿verdad? De escuchar a Dios. No sé detalle de cómo Dios se le aparece, cómo exactamente, cómo fue ese encuentro así con Dios, pero tuvo que ser impactante para escuchar una voz, ¿verdad? Yo creo que podemos dar testimonio nosotros que hemos tenido un encuentro con el Señor, ese impacto que nosotros recibimos que para la gloria de Dios a muchos no nos ha permitido, ¿verdad?, volver atrás, porque podemos testificar y decir Dios es real, Dios sí habla, y la presencia de Dios nos envuelve de tal forma, ¿verdad?, que es algo que no queremos perder. Entonces, me imagino que ese encuentro fue tan así, tan fuerte, digo yo, que él decide obedecer a este Dios que él no conoce. Y más adelante vemos cómo el Señor le dice, por él haber obedecido, ¿verdad? Le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ahí es donde entramos nosotros, eh, que Dios tiene, ¿verdad?, misericordia de los que son los gentiles, ¿verdad? Abraham nuevamente viene de familia idólatra, Dios lo llama, él no era, vamos a decir, ni judío, ni pertenecía, ¿verdad?, a ese pueblo de Dios, pero Dios le place y lo llama y entramos nosotros en Abraham. Por su fe venimos nosotros también a ser familia de Dios por nuestra fe, pero en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque ponemos nuestra confianza en el sacrificio que Jesucristo hizo, ¿verdad? Y los aceptamos. Y dice Efesios 2:19, por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros, al contrario,
Eh, Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, o sea que formamos parte de su pueblo, pero no solamente eso, sino que también tenemos el derecho que tiene el pueblo original de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y ahora nosotros podemos tener el favor de Dios y así también nuestras familias también pueden ser bendecidas a través de nosotros que le conocemos a Dios y le confiamos nuestra vida a Dios. Y tenemos que, cuando nosotros nos cobijamos en Dios, en el sacrificio que hizo Jesucristo, y aparte de esto, ¿verdad? Que es lo primero, Job 22:22 dice y nos da la clave, así como también los primeros libros, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, tocando en mi iglesia en este mes, de lo importante que es obedecer a Dios y su palabra. Entonces, mientras estaba meditando en, en esto, Dios me da la palabra de Job 22:22. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, toma ahora la ley de su boca y toma ahora la ley de su boca, hablando de Dios, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. O sea, estas son las promesas de que si nosotros ponemos a Dios, las leyes de Dios, que es su palabra, en nuestros corazones, si nos volvemos a Dios de corazón, entonces seremos edificados. Entonces dice que se alejará la aflicción de nuestra tienda, o sea, de nuestra casa, de nuestro contorno, y dice, tendrás más oro que tierra. Y esta parte me llamó la atención porque nosotros pensamos sabemos que el oro viene de la tierra, que viene de minas, y pensamos que mientras más territorios tengamos, mientras más tierra tenemos, pues más posibilidades de tener oro hay, ¿verdad? Pero dice aquí que tendremos más oro que tierra, ¿verdad? Y dice más adelante, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Las piedras de arroyo son muy comunes, son abundantes, ¿verdad? Pero entonces es como que aquí yo veo que Dios, yo digo que a Dios le fascina obrar y operar, ese es su estilo, en donde es lo que no es común, a él le encanta como que operar en lo que no es común, en lo que no es normal para el humano, ¿verdad? Para el ser humano. A Dios le gusta como que lo difícil para él glorificarse. Entonces dice el 25, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente. Cuando ponemos su palabra en nuestros corazones y la ponemos por obra, la atesoramos y nos deleitamos en el Señor, entonces Dios viene y hace estas cosas. Dice, y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Entonces también tenemos ese beneficio de que oramos a Dios y Él nos escucha, ¿verdad? Y dice, y pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. O sea que nos propondremos algo y así, ¿verdad? Se va a hacer cuando ponemos nuestra confianza en Dios y si es su voluntad. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tu enaltecimiento. Ahora que esta parte también me me ministró, porque a veces estamos en situaciones y en circunstancias, ¿verdad? En las que nuestros caminos como que se tuercen, como que no vemos nada. Entonces dice que aunque veamos las cosas como estén, llega a nosotros como esa confianza cuando nosotros hacemos esto, que ponemos nuestra confianza en Dios, en su palabra. Dice que aunque veamos lo que veamos, podemos estar confiados de que algo va a pasar, es que Dios va a hacer algo. Si esto se ve feo, pero Dios lo va a arreglar. Si esto se ve mal, pero Dios lo va a arreglar. Si no hay, pero Dios va a hacer que haya. Eh, y dice, y Dios salvará al humilde de ojos. Y esto también es otra eh, como revelación. Hay que tener humildad, tenemos que
ser humildes, porque a Dios no le gusta la gente altiva, no le gusta. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que caminar en confianza, nunca en altivez. Tener esa confianza de que sí somos hijos de Dios, sí, este, Dios está con nosotros, ¿verdad? Y tener esa confianza, lo cual no es lo mismo para nada que la altivez, lo cual no es ausencia de humildad, ¿verdad? Que en eso es que tenemos que nosotros que conocer como esa diferencia entre, en verdad, saber qué es la humildad, ¿verdad? Porque a Dios le agrada. Dice la palabra que Dios humilla al altivo y enaltece al humilde. Entonces es algo que tenemos que tener siempre pendiente. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos este será librado. Entonces aquí vemos las tantas promesas que tenemos cuando decidimos poner a Dios, ¿verdad? Y a su palabra en primer lugar y por obra, ¿verdad? Entonces vemos la bendición que es, porque era en lo que meditaba, ¿verdad? Como se agrada a Dios, ¿verdad? Como la familia es como tan importante para Dios, eh, como Dios como que cobija, protege a la familia. Yo había pedido al Señor una petición, ¿verdad? Que envolvía algo que tener como con la familia. Y el Señor, yo siento como que el Señor como que escuchó esa petición así como que especial que le hice, ¿verdad? Porque envolvía algo que ver así como con la familia. Y, y Dios en su misericordia, ¿verdad? Porque yo creo que es su misericordia, más que nada su amor, que cumple así, pero que dice la palabra que nosotros también tenemos que saber cómo pedir, ¿verdad? Entonces, mientras pedimos conforme a la voluntad de Dios, no hay forma de que no se dé lo que nosotros le pidamos. Entonces, de ahí es que viene este mensaje, porque yo meditaba y decía, o sea, como el Señor me permitía, me recordaba de cosas, vamos a decir, como madre, cosas que eh, he tenido que pedir a Dios, por ejemplo, y que las he visto, ¿verdad? Porque hay un testimonio que no es mío completamente, me ha tocado vivirlo, pero puedo dar yo testimonio de mi parte de cómo el hablar bendición, el declarar la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios, orar específicamente y que pase cosas así específicas como las que uno les pide, ¿verdad? Nos dan a entender de que estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, y es que veo como eh, el amor de Dios y el favor de Dios cuando de la familia se trata, ¿verdad? Padres sobre nuestros hijos declarando esas bendiciones, esas cosas que nosotros queremos ver de Dios primeramente en ellos. O sea, Jesucristo vino a, a deshacer toda obra de maldad, ¿verdad? Y nos da ese poder y esa autoridad cuando nosotros nos cobijamos en Él, en su sacrificio, pero también cuando ponemos y atesoramos su palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Y así como Dios está interesado en salvar, en sanar al mundo, pues lo quiere hacer con nosotros y con nuestras casas como sus hijos que somos. Y Proverbios 18, 20, 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces tenemos aquí nuevamente como el poder está en nuestra boca, está la vida y está la muerte. Entonces nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a nosotros a declarar con nuestras bocas, ¿verdad? Entonces ya el Señor nos da el poder, nos da la autoridad, y tenemos que determinar qué queremos ver nosotros. Y ahí es que viene, yo digo, lo de Dios, ¿verdad? Nuestras vidas, que podemos entonces poner por obra y usar ese poder que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ese poder que hay en nuestra boca para nosotros deshacer las obras del enemigo que viene hacia nosotros, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que quedarnos con lo que el enemigo nos quiera dar, ¿verdad? Que si el enemigo quiere venir a traer muerte, nosotros entonces contrarrestemos y hablemos vida.
¿verdad? Que si el enemigo quiere venir a, a traer lo que Él quiera traer, ¿verdad? Enfermedad, o sea, que tenemos y podemos hacer la lucha en el nombre del Señor Jesucristo, que tenemos esa autoridad y más como yo siento, yo digo que yo siento como ese respaldo de Dios cuando de la familia se trata, ¿verdad? Porque lo que Dios desea es que la familia esté unida, ¿verdad? Es que la familia esté restaurada, ¿verdad? Lo que el enemigo no quiere ver, lo que el enemigo no desea ver, entonces siempre va a buscar una forma, ¿verdad? De dañar las familias, pero que nosotros tenemos el poder a través de la palabra de Dios y en nuestra boca de declarar y desatar. Dice la palabra que lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos y lo que tenemos es que ponerlo por obra, ¿verdad? Y cuando lo ponemos en práctica y en obra, entonces vamos nosotros a poder ver el respaldo de Dios, que es lo que Dios desea. Dios desea que nuestras familias sean bendecidas, que nuestras familias prosperen en todo lo que tenga que ver de Dios y que venga de Dios, ¿verdad? Que no nos tenemos que conformar con menos o con lo que el enemigo nos quiera dar, ¿verdad? Y todo, siempre pedirle al Señor cómo orar, por qué orar, que ponga a Dios en nosotros, en nuestra boca, lo que queremos, lo que Él quiera darnos, ¿verdad? Porque yo también creo que nosotros tenemos el poder. eh, Básicamente por esta boca podemos tirar nuevamente, declarar lo bueno o lo malo. Y yo creo que también se puede dar, nosotros podemos maldecir a la gente, pero yo creo que no es el propósito de Dios, yo creo que no es lo que Dios quiere y Dios a veces nos entrega cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Porque lo hemos pedido y lo hemos insistido y a veces Dios termina dándonos eso que nosotros queremos. Pero por eso siempre es que hay que pedirle a Dios que nos ayude a pedir conforme a su voluntad, ¿verdad? Pedirle lo que nosotros queremos y deseamos, ¿verdad? Que pensamos que es bueno, pero que al final sea Dios dirigiéndonos a qué pedir, porque dice la palabra que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, siempre que pedimos conforme a la voluntad de Dios, podemos dar testimonio de que sí sucede, de que sí pasa, ¿verdad? Y el mensaje es declarar bendiciones sobre nuestras familias, declarar conforme a la palabra de Dios lo que nosotros queremos ver en nosotros y en nuestras familias, que es la libertad de Dios, que es la salvación de Dios primeramente, ¿verdad? La sanidad de Dios en el alma primeramente y luego en todas las otras áreas que nosotros necesitemos, es la restauración de Dios, es establecer los reinos de Dios en nosotros, en nuestras casas. Eh, Porque a eso vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y espero que esto les sea de bendición. El Señor les bendiga. Bye.